De Perfecto. primera, de primera. Bueno, Natalia, ¿Cómo andás, bien, Tanito? bien, Mucho gusto. un gusto tenerte aquí Ya nos con hemos nosotros. visto muchas Sí, veces. sí, recién decía, ¿no? Que también conozco de tu tarea en la Secretaría de Deportes, en la Subsecretaría de Deportes. Y bueno, escuchábamos a Ciro, a mí me sirve mucho para aprender, a Ciro Vargas, y saber todo lo que hay detrás de lo que yo veo, ¿no? Que a mí me toca comentar, que es el partido de fútbol en sí o el deporte en sí. Un maestro, el Y Ciro. sí, totalmente. Maestro. Y dentro de ese todo está también la nutrición, tan importante. Así que Sí, a partir de ahora nosotros te dejamos el tiempo, la pantalla, el espacio para que comiences con tu disertación. Te escuchamos atentamente y a mí ahora me viene el reemplazo porque yo tengo que seguir con mi tarea en la radio, así que perfecto. llegará otro mediador para sobre el final también establecerte algunas consultas que seguramente van a surgir de quienes nos están acompañando. Así que Te yo me saludo despido. entonces, Dale, Natalia, te mando un gran saludo, un gustazo y gracias por acompañarnos. El por saludo favor. de todos los encargados de esta charla del Departamento de La Paz. Y bueno, te escuchamos a partir de ahora. Bueno, déjame agradecer, Tano, al intendente por la iniciativa que ha tenido, a Gonzalo también, director de Deporte de La Paz, a vos por sumarte a esta iniciativa. Yo sé todo el amor que le tienen a ese departamento y las garras y el empuje que tienen en el área de deporte. Así que felicito a todos porque de esto se trata también la equidad. Perfecto, Natalia. Gracias, de corazón. Muchas gracias. Gracias por esas palabras. Somos unos enamorados de nuestro departamento Sí, y se yo nota. cada vez que puedo también me voy para allá para estar con mi familia, con mi amigo y para encontrar un poco de paz. Bueno, Natalia, te escuchamos con atención. Sabemos Bueno, de la importancia que tiene justamente la nutrición deportiva, que no es algo menor, que hay que no, tenerlo muy para nada. presente, que tiene que ver con todo, con el rendimiento, con las lesiones, absolutamente con todo. Es un conjunto para que después el resultado final sea lo mejor posible, ¿no? Entendiendo que también Bueno, el deporte tiene algo lúdico que en el medio puede pasar, por supuesto. Pero perfecto. te escuchamos con atención, Natalia, gracias. Bueno, vamos a compartir pantalla. Ustedes me avisan si se ve, por favor. Hay un poco de delay, pero Sí, hay delay con el YouTube, en eso vas a tener que tener... eh, no sé si se ve. Ustedes avisen. yo ya te aviso, sí, se ve perfecto, así que Perfecto. ya puedes comenzar. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar, por estar acá un día de semana, por dedicarse a estudiar y querer escucharnos en todo lo que tiene que ver con deporte, actividad física. Bueno, a mí me tocó hablar de un tema bastante interesante desde mi punto de vista, que es la periodización, estrategias, hábitos, en relación a la esclavitud del seguimiento de dietas de moda. En realidad, uno puede pensar que estas dietas no deberían aplicarse, pero muchas veces pueden ser usadas de manera eficiente, eficaz, como decía Ciro, dos palabras bastante interesantes que no sé si muy bien comprendemos. Cuando hablamos de eficaz es lograr nuestros objetivos y cuando hablamos de eficiencia nos referimos a lograr el mejor impacto, que en este caso sería mejorar el rendimiento del deportista. Les voy a contar un poco qué es lo que yo hago. Hace más de 20 años que me desempeño en el área de la nutrición deportiva. Fui una de las primeras en iniciarme en esta área. Soy experta universitaria en nutrición deportiva y mi nombre es Natalia Malá. Eh, Hago evaluaciones, soy antropometrista ISAC nivel 2, trabajo con Ciro Vargas en la Universidad de la Concagua. Gracias, Ciro, por convocarme y estar dentro del staff de profesores. También estoy en la Universidad Nacional de Cuyo en un posgrado de médicos comunitarios y médicos de salud. Y también trabajo todo lo que es el área de capacitación, que a mí me apasiona, es una de las cosas que más me gusta, la educación nutricional y la capacitación en distintos deportes, actividad física y personas que realicen actividad física. Bien, esta filmina cuando la fui elaborando, imaginaba de qué manera yo podía transmitir que muchas de estas dietas, que muchas veces pueden verse como malas
o como inadecuadas, ¿sí? Muchas veces pueden ser utilizadas como estrategias en ciertos momentos deportivos. Es decir, hay que tener habilidad, hay que saber de estrategias y hay que saber en qué momento, cuándo, dónde y cómo voy a aplicar cada una de estas dietas. Pero antes de poder aplicar esto, es necesario conocer la periodización nutricional. ¿A qué me refiero con periodización nutricional? Me refiero a que yo tengo que planificar o armar un programa de nutrición en donde yo determine en qué momento, en qué fase de entrenamiento puedo yo mejorar su composición corporal utilizando alguna de estas estrategias. Estas no son planes que puede seguir cualquiera y uno no está en contra de este tipo de dietas, sino de lo que uno está en contra es de que se generalice, que sea utilizado por cualquier persona, sin un seguimiento y sin tener a un profesional a cargo del seguimiento del mismo. Bueno, les cuento que en la República Argentina el sobrepeso y la obesidad constituye el sexto factor de riesgo de muerte. Es decir, si estas dietas o esas estrategias fueran bien utilizadas, no existiría este porcentaje. Este es un valor estadístico que yo extraje de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del 2018. Imagino que post pandemia, si nosotros empezamos a evaluar esta estadística, nos vamos a encontrar con un mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad. Lamentablemente esto se extrapola al deporte. Uno podría pensar que los deportistas o los atletas no padecen sobrepeso u obesidad y sin embargo sí lo es. Tuvimos la posibilidad de hacer una estadística, como les dijo el Tano, yo trabajo en la Subsecretaría de Deporte y tuvimos la posibilidad de hacer una estadística del 2006 hasta en la actualidad, digamos, excepto el 2020, en donde observamos cuánto por ciento de los deportistas que evaluamos presentaban sobrepeso y obesidad y nos encontramos con cosas bastante interesantes. Ahora, respecto a lo que pasa en Argentina, el 44% de aquellas personas que presentan problemas de sobrepeso y obesidad tienen diabetes, el 23% cardiopatías y del 7 al 41% distintos tipos de cánceres. Por eso es tan importante que este tema sea abordado desde una óptica educativa y sobre todo en la primaria, secundaria, y luego podamos ser multiplicadores de hábitos alimentarios. ¿Qué pasa en Mendoza? Estos son todos los deportes que evaluamos por mes en la Subsecretaría de Deporte. Verán que están la mayoría de los deportes federados de la provincia. ¿Y con qué nos encontramos? Fíjense que de 5.041 deportistas evaluados del 2016 al 2019, el 44% tiene normopeso. Ahora, si yo sumo el 31% que tiene sobrepeso y el 13% que tiene obesidad, nos encontramos que el 43%, casi lo mismo, presenta problemas de sobrepeso y obesidad, casi lo mismo que aquellos que presentan normopeso. Ahora la pregunta sería, de estos que presentan normopeso, que sería un peso adecuado para la estatura, ¿cuántos de ellos presentan una composición corporal adecuada en función al tipo de deporte que practican o a la actividad física que realizan? Y bueno, debo decirles que la mayor parte, hay muy pocos que tienen una composición corporal adecuada, pero la gran mayoría requiere disminuir el porcentaje de masa grasa y aumentar el porcentaje de masa muscular. Por lo cual, cuando me tocó planificar qué es lo que iba a dar, cómo lo iba a dar, decidí armar una agenda. Y en esta agenda puse como primer punto dejar claro la importancia de un equilibrio en la planificación nutricional y en la periodización de la misma. Las dietas de moda no son el diablo, simplemente lo que hay que hacer es saber cómo utilizar esas estrategias, en qué momento hay que hacerlo, cuándo, dónde y para qué las voy a utilizar. Voy a demostrar en qué momento sería ideal hacer algún tipo de estos planes y voy a hacer también la demostración de algunos estudios científicos.
Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo, dónde, cómo y para qué voy a usar estas estrategias nutricionales? ¿Y en qué momento de la periodización alimentaria puedo hacerlo? Ahora, esto tiene que quedar clarísimo. Cualquier tipo de estrategias de que estamos hablando no puede ser llevado a cabo por un profesor de educación física o por un médico, ni siquiera por un nutricionista general. Debe ser un nutricionista que se especialice en el área de deporte y que además conozca de entrenamiento, fisiología, fisiopatología, anatomía y todo lo que es la bioquímica del organismo e incluso el análisis de estudios bioquímicos. Bueno, no sé por qué. A ver, ahí, a ver. Cuando el paciente ingresa al consultorio, uno no hace solamente nutrición, trata de observar al paciente en un contexto en el que vive. Ese paciente tiene familia, ese paciente trabaja, ese paciente puede no estar durmiendo bien, a ese paciente puede estar comiendo bien, pero no estar llegándole todo lo que necesita a través de la alimentación. Entonces, primero analizo al paciente o deportista o atleta y trato de observar cuál es el contexto en el que vive. A través de la observación, a mí me permite ver la adaptación del plan alimentario a los distintos periodos de entrenamiento o fases en los que vamos a trabajar juntos. Pero una de las cosas es primero que nos pongamos de acuerdo en el consultorio de cuál es el objetivo que él tiene. Si el objetivo es saludable, pues la estrategia será una. Si el objetivo es estético, la estrategia puede ser otra. Y si el objetivo es el deportivo, la estrategia puede ser otra. Quiero decirles que hay millones de variables que influyen en la planificación de la periodización del entrenamiento y en la periodización nutricional. Por lo tanto, todo esto va a depender, digamos, de lo que nosotros planteemos como objetivos a corto, mediano o largo plazo, para evitar que ese atleta, deportista o persona llegue a enfermarse. Los invito a todos a una charla el 9 de octubre a las 20 horas. Va a estar Mónica Katz en @lic.natalia.malá en Instagram en vivo. Es la doctora que diseñó el método No Dieta. Es una colega, doctora, médica, nutricionista, directora de la Fundación Favaloro y escribió sobre un método que a mí realmente me apasiona la forma en la que lo ha escrito, porque no solo habla de la ineficacia de ciertas dietas, sino también qué efectos pueden llegar a provocar, amén del rebote que todos conocemos, a nivel psico-biosocial. Es decir, nos explica un método sencillo, práctico, de trabajar las emociones, es decir, qué emociones estarían influyendo para la selección de alimentos y luego para la nutrición del mismo. Bien, Stuart Phillips, que es uno de los profesores bastante interesante, todos sus estudios, se plantea cuál es la mejor dieta para bajar de peso. Y ahí vemos que hay un montón de dietas. ¿Cuántas? La de Atkins, la baja en carbohidratos, alta en grasas, la dieta SON, la dieta paleo, digamos, la cantidad de dietas que hay y que cuántos de esas personas habrán hecho un culto a ese tipo de dieta o habrán dicho que bien, a mí me fue muy bien, bajé 10 kilos, bajé 15 kilos. Ahora, si fueran tan eficaces, eh, digamos, si fueran tan eficaces a largo plazo, porque si son eficaces, es decir, la gente baja, reduce de peso, pero si fueran eficaces a largo plazo, no tendríamos las estadísticas que encontramos en esa encuesta nacional de factores de riesgo y que les puedo asegurar que si hiciéramos hoy una evaluación, ese porcentaje sería mucho mayor.
Por lo tanto, peleas entre colegas, entrenadores, entre los mismos deportistas para ver qué tipo de dieta es la más eficaz, si la keto o la paleo. Yo creo que no hay una dieta que sea eficaz, sino que pueden ser utilizadas como estrategias en diversos tipos de deportes y en algunos momentos deportivos en función a los objetivos que recién planteamos, ya sean saludables, estéticos o deportivos. El fanatismo es lo que hace que este tipo de dietas sea inadecuada. Por lo cual, puedo utilizar muchas de ellas, pero siempre, como les digo, a través de una periodización nutricional. Voy a evaluar la composición corporal de ese atleta, voy a ver en qué momentos puedo utilizar timing nutricionales en función a la intensidad, al volumen, al tipo de ejercicio. Evaluaré qué metas son las que quiero alcanzar, en qué momento deportivo se encuentra ese atleta. Por lo cual, ¿aplicamos en la actividad física y el deporte este tipo de dietas? Sí. En todos los deportes la respuesta es no. En todas las personas la respuesta es no. El problema del seguimiento de todas estas dietas es la generalización o la extensión a largo plazo, como recién les explicaba. Del solo hecho que la persona piense que está realizando una dieta, eso ya genera más hambre, más ansiedad, más engorde, más insomnio. Y digamos que esta situación de estrés no provocaría el descenso de peso, sino que lo que provocaría sería una alteración psiconeuronal y hormonal que provocaría un efecto contrario en muchos casos, sobre todo en mujeres donde lo hormonal tiene muchísima influencia. La evidencia científica demuestra que las dietas restrictivas en calorías o en placer hacen más lento el proceso de gasto energético. ¿Qué quiere decir esto? Que ya sabemos que a medida que nosotros acostumbremos al organismo a consumir menor cantidad de calorías, lo que estamos haciendo es bajar ese gasto energético y acostumbrar a ese organismo a eso. Amén de todas las otras alteraciones hormonales que podríamos estar provocando y que llevarían a largo plazo a un efecto rebote. En la Universidad de Minnesota estudiaron el efecto del hambre en los sujetos y observaron el alto nivel de cortisol, que es una hormona que yo podría determinar a través de la bioquímica de laboratorio y puedo observar a ver qué nivel de estrés tiene ese sujeto, ya sea atleta o persona en general. Hay dos hormonas, una es la leptina y otra es la grelina. Yo a la grelina le digo Cruella de Vil porque es la que nos da hambre permanentemente, está muy asociada a la insulina, con niveles altos de insulinemia, y la leptina, que es la que provoca la saciedad, y la serotonina, que a todos nos encanta porque es la hormona que nos produce placer. ¿Qué pasa cuando uno hace dietas restrictivas a largo plazo o intenta hacerlo a largo plazo, vive a dieta? Y son esas personas que generalmente tarde o temprano terminan tan estresadas que lo único que logran es esforzarse, pero no lograr su efectividad en el seguimiento de la misma. ¿Por qué? Porque hay una regulación entre el cerebro y las emociones y es el deseo. Si yo inhibo ese deseo, si digamos, estoy todo el tiempo tratando de hacer dieta, lo que estoy haciendo es empeorando la situación. Yo les puedo asegurar que si son dietantes, seguro comen más. ¿Por qué? Porque de tanta privación, llega un momento en el que genera un mayor deseo, una mayor cantidad de hambre y generalmente hay que diferenciar ese hambre del dolor de panza al hambre emocional. Por lo cual, cuando nosotros queremos que un deportista mejore su composición corporal reduciendo esa masa grasa, lo que tenemos que observar, sí, dentro de todo lo que se plantea, es cuánto ingresa a través de la alimentación y cuánto se gasta. Pero hay un tercer elemento del cual muchos se olvidan, que son las emociones. Por lo tanto, yo intentaría bucear un poco hacia las emociones que no se ven, que no se observan en la consulta, pero que tarde o temprano terminan influyendo en el seguimiento del plan o en la periodización nutricional.
Esta es la diferencia entre lo que es periodizar y programar, ¿sí? Yo en una periodización tengo que tener muy claro cuáles son los objetivos, cuál es el cronograma, es decir, cuáles son los macrociclos de entrenamiento, los microciclos, los mesociclos, las fases de acondicionamiento, la fase de precompetencia, el periodo general, la fase de precompetencia o la fase del periodo específico. Pero también debo tener distintas variables, considerando en cada una de esas fases el volumen, la densidad, la intensidad, las series, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Todos entrenamos de la misma manera todos los días, por más que hagan un deporte específico. Por ejemplo, si hacen vóley, no todos los días entrenan de la misma manera, no todos los días están haciendo el mismo tipo de ejercicio. Por lo tanto, la alimentación debe adaptarse al entrenamiento que tiene. Y ese entrenamiento no siempre es el mismo, no en todas las semanas es igual y por lo tanto debe considerarse. Algo que dijo Ciro que es muy cierto, por ejemplo en el fútbol, es adaptar la alimentación a los viajes, a los hoteles, es algo de lo que debería considerarse con mayor prudencia porque eso también depende de la recuperación y la adaptación de los deportistas. En los deportes de resistencia, como en deportes fosfagénicos, dietas ricas en hidratos de carbono y pobres en grasas pueden ser utilizadas. En la gimnasia artística y en el boxeo, la dieta keto o cetogénica también es utilizada. En la halterofilia o fuerza, generalmente puede utilizarse como una estrategia dietas ricas en proteínas, como la paleo. Bajas en grasas fosfagénicas, bajas en carbohidrato en el otro caso. Pero yo no puedo utilizar en deportes fosfagénicos planes bajos en carbohidratos porque los carbohidratos serían innecesarios para el desarrollo de esa actividad. Entonces acá tenemos ejemplos, ¿sí? Pueden utilizarse estos deportes fosfagénicos, aquellos que requieren menos grasas. Puedo entrenar en condiciones inadecuadas, como por ejemplo hacer bajos trayectos y hacer que el sujeto entrene en ayunas o entrene con baja carga de carbohidratos. Es decir, yo trato de ir adaptando, pero en el periodo precompetencia, competencia, no, en el periodo general. Ahí es donde yo voy a tratar de poner a punto a este deportista para que logre en ese periodo de precompetencia o competencia hacer las cosas bien. Bueno, dietas ricas en grasas y más altas en proteínas. Estamos hablando de proteínas de 1,8 a 2 gramos por kilo. Si yo logro entrenar, digamos, lograr que ese sujeto se adapte a este tipo de dietas o este tipo de estrategia nutricional, lo que estaría haciendo es mejorar el estrés oxidativo y mejoraría también la oxidación de las grasas. Pero bueno, como les digo, todo esto depende del contexto en el que vive ese atleta y cuánto él está dispuesto a sacrificar para mejorar su rendimiento. Después tenemos aquellas que son bajas en grasas, pueden utilizarse, por ejemplo, en los deportes de resistencia, donde sí utilizó los hidratos de carbono como fuente de energía. Hubo un estudio en el 2014 donde se observó que este tipo de dietas bajas en carbohidratos, al seguirse, lo hacían en poco tiempo. Y si observábamos el resultado del seguimiento de este tipo de dietas, lo que se lograba era el mismo resultado que si hubieran hecho una dieta equilibrada de seguimiento normal. El metaanálisis, que es como un conjunto de estudios que se hizo, ¿sí?, proporcionó evidencia de que el equilibrio energético es lo que dicta la pérdida de peso y no la composición de macronutrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo puedo lograr en la periodización nutricional ver cuántas calorías puedo reducir por semana o por día, ¿sí?,
sin utilizar una dieta específica como la paleo, la keto o la cetogénica, podría lograr los mismos resultados que si hiciese un plan hipocalórico normal con una composición de macronutrientes normales. Esta es la paleo, generalmente es muy rica en proteínas, muy escasa en hidratos de carbono, se utilizan todos productos naturales. Lo importante es saber cuándo la voy a usar, dónde, cómo y para qué. Cuando el sujeto entrene resistencia, seguramente voy a necesitar algunos timings nutricionales ricos en hidratos de carbono. Esta es la cetogénica, donde ven que la mayor parte de ese plan alimentario está proporcionado por las grasas, alta en grasas, baja en carbohidratos. Vemos cómo podemos utilizarla en estos deportes, como el boxeo, halterofilia, gimnasia artística, básquet, pero como les digo, siempre teniendo en cuenta el contexto del deportista. Cuando hablamos de ayuno, el ayuno es una estrategia nutricional, no es una dieta, ¿sí? ¿De en qué consiste este ayuno? Consiste en realizar ayunos, quiere decir sin alimentos, ¿sí? Se puede ingerir bebidas, pero no calóricas, se puede ingerir agua también, pero el ayuno sería, digamos, periodos en los que el sujeto no consume alimentos, eh, alternados con periodos de ventana alimentaria. ¿Qué quiere decir la ventana alimentaria? Que serían periodos en los que el sujeto puede consumir alimentos. Entonces, hay millones de variantes de ayuno. Tenemos la variante 5-2, que quiere decir que de 5 días a la semana, 2 haga ayunos intermitentes, y el resto de los días lo haga normal. Ahí yo puse un ejemplo, martes y jueves, que el individuo tenga un ayuno. De 16-8, que este es el más utilizado, aunque también podríamos usar el 12-8, 16 horas de ayuno por 8 horas de ventana alimentaria. Entonces vemos que el individuo cena a las 20 horas y luego almuerza. Entonces está 16 horas sin comer, entrena a lo mejor sin desayunar y almuerza. Y luego está el ayuno 12-12, donde desayuno, almuerza y toma media tarde. Entonces yo podría distribuir este tipo de estrategia nutricional siempre observando el tipo, volumen, intensidad de ejercicio que realice el deportista. Esto es entrenar en ayunas, genera una mayor oxidación de nutrientes, generalmente es muy buena para aquellos sujetos que tienen alteraciones lipídicas como colesterol alto, triglicéridos altos. Yo, ¿qué es lo que voy a cuidar acá? Que la disminución de peso no sea brusca para no perder masa muscular y que el mayor porcentaje de grasa corporal sea utilizada como fuente de energía. Pero para eso necesitan alguien que sepa en qué momento, cuándo, dónde y para qué. Acá hay dos referentes. Mark Maidson, en la Universidad de Johns Hopkins Medicine, estableció todos los beneficios metabólicos que yo acabo de decir, sobre todo en el tema del metabolismo lipídico, en la diabetes, en el aumento de la insulinoresistencia. Estos ayunos podrían provocar varios beneficios. Ahora, la doctora Kat, que es la misma autora del método no dieta, revisó una serie de estudios, sobre todo aquellas con revisiones sistemáticas y metaanálisis de ayunos intermitentes, y observó que si bien es eficaz la estrategia de ayuno intermitente, no es segura en todos los casos, ¿sí? Y que habrían necesidad de realizar más estudios a largo plazo para ver qué efecto podrían llegar a provocar. Esta estrategia nutricional es muy estudiada sobre todo en deportistas olímpicos porque muchos de ellos practican el Ramadán, donde es muy importante considerar su cultura, como yo les decía. Entonces, se estudió en varios estudios científicos donde se observó que con el seguimiento de las dietas, con el seguimiento del ayuno intermitente, ¿qué es lo que se provocaba? Un descenso de la capacidad anaeróbica en sedentarios como en deportistas. En la potencia aeróbica medida por el test de Wingate no demostraron diferencias.
A lo largo de semanas se vio cambios en la capacidad aeróbica, con un descenso en esa capacidad aeróbica para aquellos que entrenan a más del 70% o más del 80% de su consumo de oxígeno. Y sí se observó una disminución en la potencia media y de pico durante los test de sprint. Ahora, fíjense qué bárbaro, ¿no? ¿Qué pasa acá? Entrenan 5 horas, tienen mucha masa muscular y hacen ayunos de 16 horas, pues entonces deberían tener otro tipo de composición corporal, ¿cierto? O sea que no solo se trata de utilizar o no utilizar hidratos de carbono, utilizar o no utilizar grasas, sino de manejar muy bien cuántas calorías ingresan y cuántas se eliminan a través de la actividad, considerando las emociones como base de todo eso. Bien, si bien hay deportistas como Lionel Messi, Luis Scola, donde hicieron este tipo de estrategias nutricionales, lo importante es ver qué mensaje se deja a aquellos niños, a aquellos adolescentes que practican estos tipos de deportes y que generalmente los tienen de referentes. Entonces, para ellos, si Messi lo hace, ellos deberían hacerlo. Pues tengo que decirles que no, no es así. Estas personas lo único que hicieron, además de esta estrategia nutricional, es mejorar sus hábitos alimentarios. Estas personas no son excelentes por el tipo de dieta que realizan, sino por la cantidad de entrenamiento, por la perseverancia, por la periodización del entrenamiento que tienen, del descanso, y por la genética propia que llevan. Un colega, Pena, hizo un estudio bastante interesante sobre los suplementos de mayor uso en los deportistas recreacionales y vemos cuántos se suplementan con proteínas, con geles, después vitaminas y creatina. Ese es el orden de suplementación, es decir, que la mayoría se suplementa con proteínas. Ahora, mi pregunta es, ¿conocen cuáles son sus análisis de laboratorio? ¿Conocen cómo está su riñón? ¿Conocen cómo se encuentra su hígado para poder hacer este tipo de suplementación? En la mayor parte de las veces no. ¿Saben la legalidad, eficacia y seguridad del producto? Muchas veces no. ¿En qué cantidades, en qué momentos, en qué días y en qué dosis utilizan este tipo de suplementos? Y ahí nos encontramos con bastantes falencias, porque si bien utilizan a lo mejor un suplemento que es de venta libre y que tal vez no tiene un efecto ergolítico, quiere decir que provoque alguna dificultad, al usarla en dosis inadecuadas y por tiempos inadecuados, terminan siendo ergolíticas, es decir, ineficientes y afectan el estado de salud, sobre todo de aquellos adolescentes que están en etapa de crecimiento y donde esto es tan importante. Por lo tanto, eviten la autosuplementación y háganlo a conciencia y con alguien que sepa manejar este tema. Como les digo, en nutrición tenemos que prepararlo, ponerlo en marcha a ese sujeto. Y para eso hay que entrenar, tal cual entrenan con la periodización del entrenamiento, hay que hacerlo con lo nutricional. Por lo cual hay que planificar según el deporte, según la realidad, según el contexto, pero sobre todo tener empatía con ese deportista. Fíjense, siendo nutricionista, fíjense, este es un listado de los distintos deportes y fíjense, valoración subjetiva del grado de dificultad para manejar nutricionalmente estos deportes. El triatlón es uno de los deportes más difíciles de hacer el seguimiento nutricional, el atletismo de fondo, el rugby, hay muchos, pero en general es bastante difícil el seguimiento de deportistas. Para mí es imprescindible la fotografía interna del cuerpo, que serían los análisis de sangre, laboratorio, hemograma, función renal, función hepática, sobre todo en distintos momentos o fases de entrenamiento, para ir viendo la recuperación muscular, la readaptación, para ir viendo cómo la nutrición y la periodización nutricional tienen o no efecto en el rendimiento de ese sujeto. La composición corporal es fundamental, por lo tanto hay que medirlos, sí o sí. ¿El peso define todo? No, ni en lo estético ni en lo deportivo. Somos más que el peso en los estéticos, ¿sí? Para todas esas chicas que viven a dieta. Es la cultura que
Parece ser que el parecer tiene más significado que ser y les puedo asegurar que eso no es así. Y en lo deportivo, somos más que el peso, hay que mejorar la composición corporal. Como verán, en la primera estadística que mostré, mucha gente tiene una composición corporal inadecuada, sin embargo, presenta normopeso. Bien, acá tenemos distintos porcentajes de masa grasa y masa muscular según los distintos deportes y verán qué variado que es. Por lo tanto, hay que saber mucho, mucho actualizarse permanentemente, ir viendo qué cosas funcionan, qué no, cuál es la composición adecuada en función a el deporte que practican, en función a la posición de juego, en función al contexto, en función al objetivo y podría seguir hasta mañana. Acá tenemos más o menos la sumatoria de 6 pliegues, la que yo más utilizo para el seguimiento, ¿sí? En las distintas modalidades, tenemos ahí cuál es el valor de la sumatoria de 6 pliegues según las distintas modalidades deportivas. Y este es más general para aquellos atletas que por ahí eh, practican deportes de equipo y demás. Bien, esta es la planificación. Yo prescribo en función, entonces, a la composición corporal, si esa masa muscular es adecuada y su masa grasa es adecuada, con un plan normocalórico es suficiente. Ahora, si la masa muscular es adecuada, tiene buena masa muscular, pero la masa grasa está baja, entonces lo que voy a hacer es usar un plan hipercalórico. Si la masa muscular es insuficiente, le falta masa muscular y a su vez no tiene problemas con la grasa, uso un plan hipercalórico. Y si la masa muscular es insuficiente o le falta masa muscular y tiene insuficiente masa grasa, y yo lo que tengo que hacer es mejorar su plan, hacer un plan equilibrado que aporte todo lo que requiera para que las adaptaciones en el entrenamiento logren el objetivo de cada uno de esos atletas. Por lo tanto, los objetivos pueden ser mantener o mejorar la composición corporal, mejorar la recuperación post-entrenamiento, ayudar a prevenir lesiones, tan importante. Una de las cosas que yo más pregunto en la historia clínica del atleta es con qué frecuencia se lesiona, qué tipo de lesiones son las que ha tenido. Lograr un nivel óptimo de energía. Fíjense, acá les puse un ejemplo de qué es periodizar la alimentación. Fíjense el periodo general del deportista, un periodo específico y uno de precompetencia. ¿Cómo varían esos nutrientes en función a las fases de entrenamiento que tiene? Y por semana, porque en cada semana vamos a ir observando que a lo mejor la semana 1 es más baja, va a ir aumentando hasta llegar a la 4 que es más alta y luego va disminuyendo hasta llegar a el periodo de precompetencia donde a lo mejor el entrenamiento es más bajo y donde yo más carga de carbohidratos requiero dar. Entonces, cuándo, dónde y cómo es muy importante. Acá tenemos entonces el plan por etapas, tanto de hidratos, proteínas, grasas, hidratación, vitaminas, minerales. Estos son platos que yo uso mucho para la educación nutricional en un entrenamiento ligero, por ejemplo, en un entrenamiento moderado, entonces de esta forma puedo lograr hacer educación y que se entienda con el atleta y que él lo internalice, que él sea su propio nutricionista. Y esto es lo que se hace en un entrenamiento intenso. Entonces voy explicándole en un plato, digamos, cuál sería la mejor forma de seleccionar alimentos en función a lo que él necesita. Las variables nutricionales con las que yo me manejo y son las que yo básicamente debo considerar son la alimentación, cuánta de esa alimentación verdaderamente provoca una nutrición, por lo cual es importante que yo pida los análisis de laboratorio, cómo se suplementa, en qué momento, en qué dosis, qué tipo de suplementos utiliza y la hidratación, que es básica. Para lograr, digamos, evitar el efecto rebote y lograr cambios en la composición corporal a largo plazo, lo que yo tengo que lograr es bajar un 1%, no más del 1% del peso del sujeto. O si el objetivo es aumentar la masa muscular, aumentar un 1% por semana, no más. En función a esto, voy haciendo los timings nutricionales, es decir, les voy dando los nutrientes indispensables en función al tipo, volumen, carga, etcétera.
trabajo mucho la educación nutricional con el deportista, le pregunto qué le gusta y en función a eso muestro preparaciones que pueden ser llamativas, ricas, no por ello deben ser comidas monótonas o siempre pasta. Acá hay distintos tipos de recetas en las que podemos preparar, ya sea en los periodos de precompetencia, pero lo importante es saber que previo a esa precompetencia yo tengo que trabajar mucho con el deportista en el periodo general y específico, para ir viendo cuáles son las adaptaciones, para ir viendo qué tipo de suplemento, cómo funciona, si no, qué dosis le voy a dar de proteínas, trabajar todo lo que serían los trastornos gastrointestinales a intensidades mayores del 80% del VO2 máximo. Es decir, se trabaja mucho la parte nutricional para evitar, digamos, alteraciones en la etapa de precompetencia. ¿Cuáles son mis conclusiones? Aprendamos de los grandes. No creer todo lo que escuchás y lees, porque no todo es así, sobre todo ahora con el uso de Internet, Instagram y demás. Tener un pensamiento crítico y basarse en ciencia y en experiencia. Y sobre todo, aprendamos a trabajar en equipo, como colegas y no rivales. Muchas gracias. ¿Hola? ¿Me escuchan? Excelente, licenciada. Un gusto, un placer. Mi nombre es Oscar. Hola, Oscar, ¿qué tal? Estamos escuchando atentamente. Tengo el placer de reemplazarlo al querido Tano, que ha estado con ustedes. Y llegan preguntas, licenciada, para usted. Bueno, ¿cómo no? A través de las distintas redes. Le vamos a hacer las que consideramos más importantes, porque le contamos que tenemos casi 1.300 inscritos que nos están siguiendo de toda Latinoamérica y tienen preguntas para usted. Vamos a comenzar con Ariel, la primera. ¿me permitís dar la dirección de Instagram para aquellas personas que quieran hacer preguntas y no puedan por el tiempo? Ahí se lo vamos a estar Bien, pasando, la tengo yo acá, pero nos han trasladado algunas desde la producción. Perfecto. Y Rodrigo García dice, tengo una pregunta para la licenciada Natalia. ¿Cómo se hace una dieta para deportistas que sufren hipotiroidismo? Y nos da el ejemplo de Mario Götze, el goleador alemán. Bien, yo recién cuando hablaba de periodización del entrenamiento, les dije lo importante que es ver los análisis de laboratorio. Hay planes que se adaptan en función a esas alteraciones hormonales, ¿sí? Yo no puedo decirle qué haría con ese deportista porque debería tener en cuenta mucho contexto de él, su situación económica, cultural, política, social, donde vive, todo. Pero sí le puedo decir que con alteraciones hormonales como el hipotiroidismo, el descenso de peso tiene que ser con un seguimiento adecuado. ¿Por qué? Porque cuesta mucho más, porque esas tiroides no están funcionando adecuadamente. Y tal vez esa persona que tiene hipotiroidismo ha hecho dietas, millones de dietas, y tiene un gasto energético ya basal demasiado bajo. Por lo tanto, hay que trabajar bastante con ese sujeto, sobre todo en equipo, con el mismo profesor de educación física, para, digamos, de alguna forma, yo periodizar la parte nutricional y el profe periodizar la parte del entrenamiento. Hay otra pregunta más, el licenciado nos escribe Raúl Rubén Quintana, se va a otra disciplina, dice, en ciclismo se hace uso y abuso de complementos para un plan nutricional natural. ¿Qué aconsejaría usted en función a las fases de entrenamiento? Bueno, yo la suplementación la manejo desde el periodo general de entrenamiento. Es decir, una vez que yo analicé, vi todos los estudios de análisis sanguíneos, ahí yo puedo determinar si es necesaria o no la suplementación deportiva. Pero cuando la voy a aplicar, primero voy a hacer una periodización nutricional, una planificación nutricional en función al entrenamiento, y voy a hacer un seguimiento a los 15 días. Si a los 15 días vamos viendo resultados positivos, pues la suplementación la postergo más para el periodo general. Si veo que con la alimentación continúa esa falta de hierro o falta de cualquier tipo de suplemento que yo pueda requerir, o veo que la alimentación no es la adecuada,
Entonces ahí sí, en un periodo general, empiezo a investigar cuál es el suplemento más adecuado, cuál es el que podría costear ese deportista, en qué dosis, en qué cantidad sería la adecuada, pero nunca antes de una precompetencia, como he visto en muchos deportistas. Hacemos la última de las preguntas, son muchísimas las que nos han llegado. Nos escribe Sandra Dottori, dice, mucha claridad para transmitir los conceptos, la felicita a usted, licenciada, y después dice, respecto al ayuno intermitente, ¿qué diferencias se encuentran entre hacer ayuno de 12 horas versus el de 16 nivel metabólico? Bueno, a nivel metabólico no hay diferencia, es exactamente lo mismo. Yo podría hacer un ayuno de 12 o de 16. Lo que pasa es que a nivel deportivo, acuérdense que el ayuno intermitente puede ser utilizado ya sea en la actividad física en el deporte, como también una persona que tiene alteraciones de sobrepeso y obesidad, y no es la misma situación, ¿sí? Entonces, en el caso de que tenga sobrepeso y obesidad, podríamos empezar con un ayuno de 12 y luego, si se adapta, pasar a uno de 16-8. En el deportista, los estudios han sido basados en ayunos de 16-8, por lo tanto, los resultados que yo expresé recién en ese estudio, donde se ve una disminución en la intensidad, en el rendimiento, digamos, si hace un deporte que requiera mayor del 80% de su VO2 máximo, y ahí vamos a ver bastante influencia de ese ayuno. Pero siempre que se lo haga de una manera, un seguimiento a ese deportista, todo es posible. Siempre que se lo evalúe y se haga un seguimiento, todo es posible. Mejorar el rendimiento, mejorar la composición corporal, etcétera, etcétera. Estamos llegando al final de su disertación, ha sido un honor escucharla. Bueno, muchísimas gracias. Nos gustaría algunas consideraciones finales, un mensaje, porque hay muchos estudiantes, profesionales, público en general, docentes de toda Latinoamérica, escuchándola atentamente y por eso le pedimos sus palabras finales. Bueno, muchísimas gracias a todos por quedarse, por escucharme. Los invito a mi Instagram, @lic.natalia.malá, para poder continuar con preguntas y si tienen muchas preguntas que yo pueda contestar e incluso aprender de ustedes también, porque yo aprendo mucho, tanto de mis alumnos como de la gente que atiendo. Así es que, bueno, los invito, participen. Y me encanta la iniciativa que ha tenido el municipio de La Paz. Agradecerle a Gonzalo, muchísimas gracias Gonzalo, muchísimas gracias Sebastián, al intendente, por todo este trabajo que han realizado. Muchísimas gracias, licenciada, y será hasta pronto. Bueno, cómo no, hasta luego.